Hola, en este mes de la Biblia, que es el mes de septiembre, quiero compartir contigo esta posibilidad de conocer dos lugares de Tierra Santa que atraen a los peregrinos desde hace muchos siglos y que nos recuerdan la gloria y el sufrimiento de Jesús. Está basado en una jornada del 22 de junio pasado de este año 2024 que viví con los franciscanos aquí en la Tierra Santa porque vivo en Jerusalén y esta jornada lleva el título de Lux Tenebra que conservo para esta comunicación, esta presentación. Mirad luz y oscuridad, montaña y valle, Tabor y Getsemaní, dos contrastes que expresan las basílicas del Tabor y del Getsemaní tal como fueron ideadas por su arquitecto Antonio Barluzzi, llamado en algún artículo ahí del Observatorio Romano del año 1969 el arquitecto de Dios. Para que yo y vosotros podamos de verdad vivir esta presentación con la luz del Espíritu y no sea solo una comunicación, digamos, pues una noticia, sino que el Señor nos conceda, ¿no?, entrar en lo que expresa la densidad de este título y de esta basílica. Vamos a hacer esta breve oración. Que el Espíritu nos enseñe todas las cosas, como dijo Jesús en Juan 14:26. Invocamos al Espíritu, que es la vida del Padre, Señor y dador de vida, con esta breve también oración. Ven Espíritu Santo, ven sobre nosotros, transforma nuestra vida, cada fibra de nuestro ser. Ven vida del Padre, sana nuestras heridas, todo lo que debilita nuestra respuesta, lo que nubla la transparencia de tu luz en nosotros. Ven, Espíritu Consolador, y recuérdanos que Dios es Padre, amor infinito que nos sostiene, que nos confirma en el bien, que está siempre y en todas partes de nuestra parte. Ven sobre nosotros. Amén. Bueno, pues os dije así que he participado en estas jornadas y que es todo el año 24 de celebración de la construcción de estas dos basílicas que son muy significativas y nos conectan con la vida terrena de Jesús. La basílica que hay en la cima del monte Tabor, la basílica de la Transfiguración, y la de la Agonía ahí en las faldas del monte de los Olivos, aquí en Jerusalén. Bueno, pues para celebrar este aniversario, la custodia ha promovido una exposición que también tengo la suerte de poder haber visto. Después, pues esta jornada de estudio en la que he participado, y en la web también tenéis información que podéis buscar, ¿no? En especial esta presentación que dije, pues mira, voy a decírselo a la gente, aunque está en la web por parte de los franciscanos, pero hacer una síntesis a ver si me sale en 3/4 de hora, pues que nos ayude, ¿no?, a reflexionar los pasajes del Evangelio que se dieron en estos lugares santos y encontrarnos con Jesús vivo en la luz o en la oscuridad de nuestras vidas, allí donde estemos, porque es verdad que estos son los lugares santos, pero cuando tú coges la palabra y rezas con ella, está también, ¿no?, el Señor ahí y el Espíritu Santo que escribió esos pasajes con el autor sagrado diciéndote algo a ti. Así que leer estos pasajes, habiendo visto esta presentación, bueno, pues que nos ayude, eso es. Bueno, pues este es el cartel que está en toda la web y en todas las partes, recordando este centenario de estas dos basílicas construidas a la vez, inauguradas en 1924 y ahora centenario. Son dos iglesias que representan, como hemos dicho, el Evangelio que sucedió en estos lugares, ¿no? Nuestro Dios es un Dios que se revela en la historia, en esta tierra. Y la arquitectura de Barluzzi lo que intenta es representar el misterio para ayudar al peregrino que visita estos lugares a concentrarse, a orar y encontrarse con Cristo. Tú piensas, oh, yo no puedo ir ahora, a lo mejor en el futuro puedes ir, o si ves esto y ya has estado, pero es la palabra cuando te encuentras con ella, invocando el Espíritu Santo, en la comunidad también, cuando hacemos la lección, ¿no? Bueno, pues que uno se encuentre con Jesús, que está con nosotros siempre, y especialmente, claro, en estos lugares que son llamados el quinto evangelio, porque ya el lugar te habla.
Bueno, el título Luz y Oscuridad, Lux Tenebra es latín, pero está muy bien, ¿no? Expresado esa tensión entre el esplendor de la luz y la sombra o la oscuridad, las tinieblas. Eso es precisamente como el leitmotiv, la idea, el foco que Antonio Barlusi tuvo al ejecutar estos dos proyectos. Y dicen que quien estaba a su lado podía intuir su tormento, ¿no?, íntimo, ese esfuerzo de traducir en líneas arquitectónicas dos momentos tan en contraste y contradictorios de la vida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cómo estaba el Señor en la transfiguración en el Tabor, y que era luz, que era gloria, y que agonía, ¿no? Por eso es la Basílica de la Agonía, en el Huerto de los Olivos, la noche en la que ya fue entregado, fue arrestado, fue traicionado. Bueno, en Tierra Santa cada lugar es un recordatorio, pero más que recordatorio es eso, ¿no? Revivir el momento, y el arquitecto está intentando doblegar el arte para expresar el sentimiento, provocando que tú puedas entrar en ese misterio. Eso lo decía el mismo Barluzzi, por decir, ¿por qué has hecho esto y lo has hecho así? Esta obra, que ahora pues perdura ya un siglo y esperamos que para muchos siglos, ¿no? Entonces, estos santuarios de Barluzzi, él escribió un ensayo, un libro, y explica pues que eso es lo que intenta. Esta es una imagen, en internet también hay muchas, de Antonio Barluzzi, en biografía suya. Solamente decir pues, eso, pues que lo llevaba en los genes, porque era de una familia de arquitectos que ya trabajaban para el Vaticano. Enviaron al hermano Julio, que era mayor que él, con él aquí a Tierra Santa, y bueno, el hermano era el responsable, pero al final también pues terminó él ya haciendo todas estas obras, quedándose por aquí. Lo que sí hay que decir es que era un hombre profundamente religioso, un creyente, conocedor de la Biblia, y entonces supo imprimir ese significado simbólico a todas sus obras, que son muchas. Aquí en Tierra Santa es un nombre que se oye mucho cuando visitamos un lugar. Esto lo hizo Antonio Barluzzi, esto lo ideó. Entonces, bueno, no os leo todo, pero ahí en la diapositiva lo tenéis. Aquí he puesto una foto de cómo estaba el Tabor y cómo estaba esta ladera del Monte de los Olivos cuando se inician las obras a principios del siglo XX, ¿no? Interesante, no tiene nada que ver cómo está ahora, ¿eh? Entonces ahora ya han pasado 100 años y Jerusalén tiene tráfico y tiene un montón, bueno, el Monte Tabor es un parque natural y está más reservado, pero por aquí, por las faldas del Monte de los Olivos, un tráfico inmenso, pero bueno, hay majestuosa, están los lugares santos, que cuando ya entras en otra dimensión, digamos. Bueno, una cosa que sí hay que decir cuando de estos lugares es que tienen mucha arqueología y mucha historia detrás, ¿no? Entonces ahora es 100 años, pero es que esto lleva 2000 años ya siendo lugar santo. Entonces en estas dos áreas Barlusi también revalorizó el aspecto arqueológico. Entonces no es que haya construido justo encima de lo que ya había, porque no eran ruinas, pero bueno, ha sabido encajar, y luego siempre te ponen, cuando entras a las basílicas están los mapas que te dicen cómo estaban los distintos estratos de las épocas que ha ido pasando. Y bueno, por ejemplo, en Gesemaní pues está la piedra de la oración del Señor, casi, ¿no? Casi metida totalmente en la basílica, aunque queda para una parte también otros restos arqueológicos. Entonces eso, es importante siempre la arqueología y la historia en estos lugares, y bueno, agradecer siempre la presencia franciscana en estos lugares, y las personas que también han tenido que tirar adelante del carro, ¿no? O sea, lo que es el servicio de autoridad, que en aquel año el custodio, hace 100 años, era Ferdinando Diota Levi, y fue un gran constructor, porque él es el con su consejo y las personas, su equipo, ¿no?, de animación, los que emprenden toda esta labor, y se le agradecemos 100 años después. Después en esta jornada de estudios nos mostraron que si los contratos de la compra de los lugares que nos contaron, bueno, pues todo eso también son muchos relatos, bueno, que están documentados, algunos son más legendarios, porque ¿cómo lograron tener este terreno? Bueno, pues esto fue una donación del Emir Fakreddin, allí en el caso del Monte Tabor. Aquí en Jerusalén tuvieron que comprar a personas diversas para poder tener todo el terreno. Bueno, no lo cuento todo, si no, esto es imposible. Y después también decir una palabrita sobre arte y restauración, porque nosotros entramos en una basílica que se construyó hace 100 años y claro, no está
ni podría estar, ¿no? Si no hubiera todo lo que es una labor de restauración que ha seguido en estas basílicas, y luego también lo que hay dentro de las basílicas es obra de artistas, de trabajadores. Entonces valoramos al arquitecto, pues el que ha tenido la idea y el responsable del proyecto, pero también los artistas y los trabajadores que colaboraron en la realización. Bueno, cuando hablamos de restauración nos contaron que las vidrieras del Tabor son especiales y hasta que no las desmontaron casi no lo vieron. Ahí tenéis una dirección de un arquitecto que lo explica, yo no voy a explicar, pero por decir el detalle, las desmonta y se dan cuenta que tienen o sea, cada vidriera, ¿no? Con sus dos cristalitos de distintos colores y puestos de forma para que tanto si entra la luz de fuera como cuando no es de fuera, sino que está la luz interior, tú tengas esa sensación de entrar en el paraíso, en la gloria, ¿no? Entonces, bueno, la gloria será más grande, pero el esfuerzo, ¿no? Que se realiza con detalles pensados para esta ocasión, bueno, pues siempre son admiración, agradecimiento, ¿no? Los sentimientos que surgen. Y luego también, bueno, pues cuando no lo sabes, bueno, pues entra y ves una vidriera, pero cantidad de trabajo, de pensamiento, de cuidado, de detalle que todo esto lleva. Así que también nos genera un sentimiento de mucho agradecimiento a todos los que ya lo hicieron posible. Y bueno, la Basílica de la Transfiguración, cuando tú subes el monte, te das cuenta que es una obra arquitectónica maestra, ¿no? Te invita ya a la contemplación. Lo que tienes de frente es la tienda de Jesús, que sería la nave central, y las dos tiendas de Elías y de Moisés. O sea, que no son dos torres puestas ahí por ponerlas, ¿no? Y luego la simplicidad, ¿no? De la geometría y esas proporciones perfectas pues se integran armoniosamente en la belleza de la naturaleza circundante. Y esto crea pues eso, una experiencia de asombro y contemplación que a los visitantes, a los peregrinos. Entonces todo lleva una profunda reflexión teológica que permite a los fieles peregrinos sentirse parte del sagrado acontecimiento que ahí se conmemora. En cuanto a la Basílica de la Agonía, pues lo mismo, ¿no? Es decir, te encuentras de frente a ella y ves ahí un arco triunfal en el momento más, digamos, valle de tormento, de agonía del Señor, ¿no? Entonces, también esta basílica se conoce con el nombre de las Naciones, Basílica de las Naciones, pues por la contribución de muchas naciones para que se pudiera realizar, ¿no? Con sus donativos. Entonces, a través del hábil uso de mosaico, fresco y simbolismo, Barluzzi ha creado un espacio que transmite un profundo sentido de sacralidad, y la decoración interior invita a los fieles a reflexionar sobre el significado del sufrimiento y la redención, que es un misterio grandísimo. Entonces, intentar ayudar, ¿no? A que tú entres en el sentido redentor del sufrimiento, ofreciéndote un lugar para la meditación y la oración. Bueno, pues visitar entonces estos lugares en persona es una experiencia que deja un recuerdo imborrable en la mente del visitante, ¿no? Una oportunidad para reflexionar sobre los significados que encierran estas dos basílicas, transfiguración, agonía, y la manifestación de su divinidad. O sea, la manifestación, la transfiguración, manifestación de la divinidad de Jesús, y el culmen del sufrimiento humano en la Basílica de la Agonía. Son dos cosas que parecen irreconciliables, ¿no? ¿Cómo se pueden unir? Pues ya eso también nos hace pensar en la coexistencia de lo humano y lo divino, de las tinieblas y de la luz, del trigo y de la cizaña, que ya nos dijo el Señor, y no solo fuera, sino, bueno, pues ahí, ¿no? Todo este misterio de luz y tinieblas juntos. La luz siempre es símbolo de la gloria, del paraíso, ¿no? Esa transfiguración de Cristo glorioso, blanco, radiante, las sombras, las tinieblas, la oscuridad, pues eso es siempre símbolo de la agonía, de la angustia, del miedo, de la traición, de la tristeza, del abandono, ¿no? ¡Buah! Eso son experiencias humanas, ¿no? Hasta el fondo. Como he hablado mucho ahora mismo, nos vamos a parar un poquito, no podemos leer todos los pasajes, pero me quedo yo en silencio un poquito y todos leemos este pasaje de la transfiguración.
que hemos celebrado el 6 de agosto y seguro que los que fueron a misa pues lo escucharon. No temáis, levantaos, no temáis. Bueno, pues el monte Tabor se encuentra en el Valle del Estrelón, al este de Nazaret, a 10 kilómetros si pudiéramos trazar una línea recta. La montaña está aislada en la llanura y tiene una altura aproximada de 500 metros sobre el nivel del mar. Las fuentes literarias cristianas, especialmente los apócrifos antiguos, informan que los cristianos han comenzado a recordar la transfiguración de Jesús allí desde el siglo III, o sea, años 200 y pico, que podían visitarlo, pues ya hay tradiciones. Luego, como a lo mejor el mapa de Tierra Santa no está muy claro en nuestro imaginario, pues os he puesto aquí 3 mapas para situar dónde está el monte Tabor, ¿no? Entonces esta es una vista aquí en relieve de la Tierra Santa y aquí tenemos el Mar Muerto, aquí el lago Tiberíades y bueno, aquí está el monte Tabor y Nazaret, que siempre también nos sirve de referencia ahí en el norte en Galilea. Después esta es otra vista, desde aquí, desde el mar de Galilea, y bueno, aquí no sobresale el monte Tabor dentro del valle de Israel o la llanura de Estrelón. Aquí está Nazaret, Caná, nos damos cuenta que todo está bastante cerca, ¿no? Ahí en Galilea. Después este último mapa, pues también vemos el mar de Galilea y justo aquí veis el monte Tabor, Nazaret y bueno, desde la altura del monte Tabor, pues un paisaje impresionante, ¿no? En los días sobre todo que están muy claros. Y el valle de Jezreel, donde según el Apocalipsis será la batalla de Armagedón. Pues eso lo dejamos para otro momento. El Tabor en el Antiguo Testamento sí que aparece nombrado. No leo ahora toda esta diapositiva, vosotros la podéis leer, yo os mando el PDF también. Y bueno, relacionado con Débora en el libro de los jueces, porque por allí hay batallas y reúnen las tribus y al general Barak. Después, como era un monte alto, desde bueno, una tradición cananea antiquísima, ya se sabe que allí había sacrificio a los ídolos. Oseas pues se enfada y anuncia al pueblo que eso es un culto idolátrico. Y después también aparece el monte Tabor en los Salmos unido al monte Hermón. Así que en el Nuevo Testamento no aparece citado por su nombre, ¿no? Solamente dice en los relatos donde habla de la transfiguración que el Señor se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan con él a un monte para orar. Y la tradición lo ha identificado con el Tabor. Bueno, esto es como una vista aérea, ahí como hemos lanzado un dron. Bueno, hay muchos vídeos, ¿no? En internet, así que aquí tenemos el monte, la cima del monte con el santuario, que no es solo el santuario, sino también esto está visto desde atrás y de aquí se ven ruinas de otros extractos de otras épocas, restos arqueológicos hay muchísimos y bueno, todo un complejo podemos decir de que está el convento franciscano, bueno, además de que hay un convento benedictino, después hay tiendas, hay restaurantes, hay lugar para quedarse a meditar, a hacer ejercicios espirituales. Bueno, aquí tenéis una planta del actual convento con todo así lo que hay y ya también quien tenga más interés lo puede mirar más despacio, pues sabiendo que entonces aquí está la basílica con lo que es la nave central que es dedicada a Jesús y las capillas, conforme tú entras, a la izquierda la de Moisés y a la derecha la de Elías, que lo que son pequeñas y tienen unos vamos, dibujos, decir, imágenes, ¿no? En la pared de Moisés y Elías. Entramos en el interior, esto no es una guía turística sobre el Tabor, aquí el foco de la atención está en la luz y en las tinieblas, porque solamente hacer una visita al Tabor llevaría muchas horas, ¿eh? Bien hecha, digo, aquí en internet y tenéis mucho material, pero ahora mismo es esto, ¿no? Hacer hincapié en la luz. Cuando tú entras, pues eso, la sensación de entrar en la gloria, en el paraíso, y además si ya te has preparado, ¿no? Decir, guau, la luz, ¿no? ¿Verdad? El paraíso. Y tiene como dos niveles, el nivel de abajo con las vidrieras y mosaico y el nivel de arriba con el mosaico de la transfiguración. Y bueno, pues esos mosaicos intentan representar manifestaciones también del Señor. Y lo he puesto aquí, lo he añadido porque cuando di la charla me lo preguntaron, las 4 manifestaciones
que representan estos mosaicos están aquí, ¿no? O sea, es el nacimiento, es la Eucaristía, es la Cordero Inmolado, y es la resurrección. Bueno, esto es impresionante y muy bonito y invita a rezar. Y luego saber que, por ejemplo, pues la Eucaristía la tenemos cada día si queremos, ¿no? O por lo menos cada domingo. Esta, Giovanna Frank. Aquí tienes direcciones de vídeos que puedes ver en este momento o en otro, y también de una arquitecta. Arquitecta que también pues nos dan datos muy bonitos sobre cómo están hechas estas basílicas que intentan eso, representar el misterio, decimos siempre. Bueno, pues ahora hablamos un poquito de la Basílica de las Naciones o de la Agonía. Primero decir lo del lugar, ¿no? El lugar es esa falda del Monte de los Olivos y son 3 lugares, lo que se intenta ahí en ese, digamos, complejo. Está el huerto de los olivos, que todavía hay olivos, no de hace 2000 años, pero casi por la regeneración de las plantas de una, que es como el ADN, ¿no? Que van de unas a otras y han sido plantados, replantados, y algunos que tienen unos troncos enormes, entonces sí, serán milenarios, pero bueno, siempre suelen decir los olivos, ¿no? El encontrarte entre ellos también te ayuda a rezar. Y la gruta del prendimiento, que es donde se sitúa el pasaje del prendimiento. Entonces, cuando visitamos estos lugares, pues leemos un pasaje en un lado, otro pasaje en otro, y es una ambientación que te hace sentir, ¿no? También más cerca al Señor. Y la basílica, que es donde se intenta pues reunir todo el misterio, ¿no? Entonces sabemos que en este huerto, aquí en este lugar, Jesús oró intensamente la noche antes de su pasión. Entonces, ese lugar está bastante identificado. Y además eso, el Señor celebró la última cena, bajó del Sion, atravesó el torrente del Cedrón, y paraba aquí, que era, además Judas lo sabía, que lo hacían en más Pascua, no son esa última Pascua, ¿no? Entonces es un lugar, digamos eso, impresionante, y para estar mucho tiempo, si bien pueda, y si no, pues visitarlo con un corazón así, ¿no? Orante. He puesto aquí también, de Tabor puse unos mapas, pues ahora pongo aquí ya de la ciudad de Jerusalén. Es esta el área del Monte de los Olivos, y entonces pues aquí está el Valle del Cedrón, aquí está el Monte del Templo, ¿no? Actual esto de las mezquitas, de la cúpula dorada y de Al-Aqsa, y bueno, pues toda la ciudad vieja. Nosotras, nuestra casa está por aquí, pues esta es la calle Ayinjet, y aquí estamos nosotras, pues que veis que si damos por aquí la vuelta en 25 minutos caminando, aunque esto es cuesta, cuesta abajo, y luego cuando vienes pues cuesta arriba, o bien entras por aquí por la puerta de Damasco y bordeas aquí el templo y bajas por la puerta de los Leones y ya estás en la basílica. O sea que para nosotros nuestra casa está muy bien situada y podemos ir a todos los lugares santos con bastante facilidad, digamos, si caminas bien. Hay que caminar mucho, siempre. El Señor fue también un gran caminante. Bueno, aquí tenéis otro mapa donde un poco más también sitúa con el nombre de las calles. Aquí estamos nosotras, y bueno, y aquí está, ¿no? La Basílica de las Naciones, y bueno, aquí está el Santo Sepulcro, y bueno, pues podemos ir enseñando virtualmente otros lugares y lo cerquita que están de nuestra casa. Pero lo más interesante es esto que estamos diciendo, ¿no? Unirnos en este lugar a la oración y a la agonía de Jesús, porque esos son los relatos evangélicos los que nos sitúan en esta posición, en esta área donde Jesús solía rezar, ¿no? Con sus discípulos, y no es uno de los lugares de duda, podríamos decir, ¿no? De hecho, bueno, pues está toda esta parte, digamos, franciscana que lo recuerda, pero también aquí un monasterio ortodoxo dedicado a María Magdalena. Aquí enfrente está la tumba de María en Getsemaní, que también tienen los ortodoxos. Entonces es un área sacra, pero la más para nosotros, ¿no? Es toda esta parte en la que está la basílica, el huerto, y aquí continúa otra parte de huerto. Lo que pasa es que esta está cerrada y es solamente para cuando tú haces oración y te quedas allí de retiro, pides permiso a los franciscanos, y se llama el romitaggio. Entonces aquí puedes celebrar Eucaristía, pero ya es todavía con un sentido de más intimidad, ¿no? Lo abierto al público, a los peregrinos, de excursiones pues suele ser toda esta parte.
Después la basílica es impresionante, tiene estas 12 cúpulas, por dentro crean la sensación de la bóveda celeste y están todas adornadas, son mosaicos oscuros, las vidrieras son violáceas, ¿no? O sea, tonos de violetas multitud, ¿no? O sea, uno dice, guau, un mismo color sabemos que da para muchas tonalidades, pues todo para crear esa intimidad, ese sentido de oración. Y el frontal, Barluzzi quiso hacer un arco del triunfo. O sea, si nos fijamos bien y conocemos los arcos de triunfo en Roma, pues esto también es un arco triunfal de Jesús, ¿no? Porque vence la tentación en este momento y de aquí sale ya pues para la manifestación de su gloria en la crucifixión y en la resurrección, ¿no? Que el misterio pascual es todo uno. Y este mosaico también es impresionante, o sea que ya nada más si te quedas aquí contemplando, pues ya captas, ¿no? Captas misterio. Aquí pues en los olivos. Entramos y bueno, no hay tiempo así de explicarlo todo, solamente es daros, ¿no? Como razón de eso que hemos dicho, de esta oscuridad que está lograda con todo este firmamento y con todas estas vidrieras en color violeta, ¿no? Después dentro destaca pues lo que es en el ábside la parte del mosaico de Jesús sobre la piedra, que esta piedra sería ahora esta piedra. Y bueno, ahora han hecho un sagrario que lo han renovado en estos tiempos ahora de la restauración, que también intenta representar como la piedra, ¿eh? Y después cuando uno se siente ante esta piedra, pues claro, te viene espontáneo postrarte y rezar, ¿no? Ante esta, digamos, testigo de la oración del Señor en aquella noche la más dura, ¿no? de su vida humana. Y bueno, esto también son alrededor, hay también mosaicos en los laterales del arresto y de la traición de Judas. Bueno, no me quiero alargar mucho para que esto sea también un material, pues, o síntesis, pero podemos, como son los lugares que nos acercan a la palabra, pues dejar este último mensaje de que seamos de las personas, como dice el apóstol Santiago en su carta, de los que ponen en práctica la palabra y no solo oyentes, ¿no? Que se engañan a sí mismos. Yo misma, ¿no? Digo, oh, ¿cuánto sabes? ¿Cuánto has leído? No, eso no es, o sea, eso ayuda, pero es para poner en práctica, ¿eh? Como hizo María, que Jesús le hizo el piropo más grande. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Así que felices nosotros si nos hemos acercado a este misterio Lux Tenebra con motivo de este centenario en este año, pero sobre todo por lo que representan y nos pueden ayudar en nuestra vida. En concreto, por resumir, ¿no? Siempre que la arquitectura de un templo en la imaginación y en el ideario de Barluzzi y también como un elemento de crítica para tener un criterio, ¿no? De poder decir esto responde a la inspiración que nace del sentimiento específico del misterio que se quiere conmemorar y que es sugerido por el espíritu, ¿no? Entonces una obra un momento que se prepara desde la palabra también, las grandes cosas, aquí las vemos, preparado por Barluzzi también desde su interioridad y también eso contrastado y confrontado con el custodio, con la gente de su época, porque no me he dado tiempo, pero él dijo, allí nos dijeron que había distintos bocetos y se hicieron estos por la razón precisamente esto de que respondan a la inspiración de los pasajes, incluso rompiendo algunos moldes, porque si se hubieran dejado llevar por lo que eran las modas de la construcción de templos en principios del siglo XX, había otros modelos que hacer, de hecho Barluzzi los presentó. Y luego también la transfiguración nosotros la celebramos el 6 de agosto porque está a 40 días de la exaltación de la cruz. La exaltación de la cruz es una de las fiestas más antiguas que se celebran el 14 de septiembre y entonces 40 días antes pues se pone la fiesta de la transfiguración que la hemos celebrado ahora en agosto. Bueno, eso también como un dato así litúrgico de fecha litúrgica, pero lo más importante desde mi punto de vista, pues esto, ¿no? Entrar en el drama de la tierra, que somos también cada uno,
pero con la esperanza siempre de llegar a la luz, ¿no? Para entrar, para convertirnos en personas luminosas, podríamos decir, o sea, que transparenten la luz, que es el amor de Dios. Nosotros, salesianas, salesianos, familia salesiana, a los jóvenes, ¿no? Entonces esto nos puede ayudar a ser también más signos del amor de Dios a los demás, porque la luz es siempre símbolo de la realidad divina. El cuerpo de Cristo es el instrumento de la explosión de la luz en la transfiguración y todas las cosas, toda la creación aguarda, ¿no?, la revelación de esta luz. Los cristianos estamos invitados a subir a la montaña, a transfigurarnos con Cristo, a entrar en la nube luminosa, dice el pasaje, que se llevó a sus discípulos, así que nos lleva a nosotros, a sentirnos compuestos de eso, de una componente, valga la redundancia, celeste, divina, y al mismo tiempo sentir el peso de la tierra que nos arrastra siempre hacia abajo, ¿no? Por eso tenemos nosotros que tener en nuestra vida esa, por lo menos, intención y esa, ¿no?, motivación de abandonar una vida plana de la llanura y caminar subiendo la cuesta, que siempre es más dificultosa, pero luego hasta hoy los que hacen footing y todas estas cosas te dicen que es más beneficioso, que se hace un poquito de más esfuerzo y te ayuda a tener el cuerpo más ágil y más energía. Bueno, pues en lo espiritual, eso, abandonar la llanura, que muchas veces entramos ahí en una, decimos, oh, qué vida más plana, una rutina, no, no, cada día, ¿no?, un poquito más alto, porque en las alturas está la mejor visión. Y bueno, se sube, pero a la vez descendiendo en lo que es, acrecentando la humildad, ¿no?, en nosotros. Así que ascender, pero siempre con Jesús, no tener la idea de la ascensión y de llegar a lo alto en esta vida con no sé qué cosa, sino con Jesús, ¿no?, que se humilla a sí mismo y bueno, pues manifiesta su gloria porque Él es el Señor y está aquí, ¿no?, y está ahí y está intentándolo decir de tantas formas, en este momento también con la reflexión sobre el Tabor. Y bueno, el Getsemaní. No olvidar nunca también que son dos lugares de oración, que cuando yo cojo la Biblia y rezo, ¿no?, pues también mi lugar de oración para compartir los sentimientos de Jesús, para conocerlo más y quererlo más y darlo a conocer más, ¿no? Siempre ese más. Entonces Jesús, ante la inminencia de la pasión que se va a desencadenar, pues ya horas después, con la traición de Judas, nos da una gran lección, está orando. Y además le dice a sus discípulos, velad y rezad para no caer en la tentación. Hay unas palabras del Papa Benedicto que no os puedo poner aquí toda entera, pero he puesto el enlace, ¿no?, de un documento de 2012 en que habla de este pasaje de manera breve. Y bueno, aquí hay un párrafo, dice Papa Benedicto XVI de feliz memoria: en Getsemaní invita a Pedro, Santiago y Juan a estar más cerca de él. Quiere que al menos 3 discípulos permanezcan, no muy lejos, en una relación muy estrecha con él. Se trata de una cercanía espacial, de una petición de solidaridad en un momento que siente aproximarse la muerte, pero es sobre todo una cercanía en la oración para expresar de alguna manera la sintonía con Él. En el momento en que se dispone a cumplir la voluntad de Dios hasta el final, y es una invitación a cada discípulo a seguirlo en el camino de la cruz. Así que debemos aprender a confiarnos más a la divina providencia, pedir a Dios la fuerza para que podamos renovar nuestro sí cada día a Él, para decir ese hágase tu voluntad que decimos cuando rezamos el Padre Nuestro, pues que hágase tu voluntad y no la mía. Pues una oración que gracias a Dios repetimos a diario, pero a lo mejor eso, con más conciencia, porque no siempre, ¿no?, confiamos en la voluntad de Dios, pero tenemos que hacerlo, tenemos nuestra propia voluntad, ahí hay un poco de lucha y rendirse, entre comillas, no es tan fácil, pero con la oración y fiándonos del Señor podemos. Mirad, si queréis luego retomarlo o utilizar esto para algún momento de formación o de compartir también, pues he dejado aquí como 2 pistas, como 2 preguntitas que podáis también o personalmente retomarlas, ¿no? Pararse un poquito y decir, bueno, entonces,
Bueno, pues expresar a Jesús nuestro deseo de aprender a orar como Él, que es una clave de la vida. Entrar en conversación con Él que está rezando y contemplarlo. Esta contemplación nos purifica y nos nutre. Y bueno, hay otra, digamos, pista en los discípulos, ¿no? Porque se cansan, se duermen. Entonces, mientras Jesús oraba, los discípulos se durmieron por el cansancio. Entonces podemos también contemplar este límite de los apóstoles y preguntarle, ¿pero qué era esa somnolencia que no podíais vencer? Porque estabais confundidos en el Tabor hasta no saber ni lo que estabais diciendo. Entonces, bueno, pues que ellos también, que ya están en el cielo y la iglesia ya, digamos, triunfante, ayuden a los que estamos aquí peregrinos en la tierra a comprender también nuestras dificultades y a enseñarnos a decírselo a Jesús. O sea, cuando oramos hablamos con Jesús. Entonces, si tengo dificultades con la oración, si tengo cansancio, si tengo sueño, bueno, pues expresarlo, ¿no? También al Señor, que ya lo sabe, pero le gusta y quiere que se lo digamos, porque así también nos hacemos nosotros más conscientes y también somos más humildes. Bueno, espero que os haya ayudado esta reflexión y bueno, pues quedamos siempre con un mensaje positivo de que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la han sofocado. Nos dice también otro de sus discípulos del Señor que estuvo en estos dos acontecimientos. Muchísimas gracias por vuestra atención, por el encuentro que tuvimos online, que no se grabó bien y por eso he vuelto a grabarlo aquí ahora. Y bueno, pues también a la custodia de Tierra Santa yo siempre le doy las gracias ahora que vivo cerca de ella y porque todo esto está basado en esa jornada de estudio que pude participar el 22 de junio pasado, como os decía, y ahora pues he querido también compartir con vosotros, no solo como formación, sino también como experiencia que puede ayudar a caminar entre la luz y la oscuridad que nos toca vivir, ¿no? A cada uno, pero sabiendo eso, que la luz vence. Muchas gracias. Adiós, ¿eh? Y rezamos unos por otros. Esa cercanía en la oración funciona realmente. Gracias.